Dios le bendiga, amados hermanos, muy buenas tardes. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite poder hoy entrar hasta sus hogares con su programa televisivo, El deleite de ser uno en Cristo Jesús. Hoy, en esta noche, tenemos un tema muy especial en las cuales lo estaremos diciendo entre unos minutitos, pero primero quiero introducir a mis hermanos que hoy están con nosotros, también trabajan en el área de matrimonio, y vamos a empezar por las damas. Mi hermana Karen Pérez. Hermana, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano Fernando Villanueva, y gracias, querida audiencia, por nuevamente permitirnos ser de bendición para tu matrimonio. Sabemos que el Señor trae una nueva revelación para que nosotros recibamos el poder y la autoridad como hijos que hemos recibido, para que seamos un matrimonio victorioso conforme a la voluntad de nuestro amado Jesucristo. No le cambies de canal, quédate en sintonía. Claro que sí, y asimismo también su esposo, mi hermano Ignacio. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por haber permitido estar aquí de nuevamente. Dios bendiga a todo aquel que nos va a estar mirando en este momento. Los invitamos a que se vengan al servicio de la iglesia. A las 7:30 empieza nuestro servicio. Bienvenidos, aquí los estaremos esperando. Dios los bendiga. Y por consiguiente, mis amados hermanos, el tema de hoy que tenemos es titulado La autoridad en la administración, pero lo queremos mirar en un ángulo: la autoridad en el hogar, la autoridad en la administración, de cómo nosotros como sacerdotes tenemos que ministrar nuestro hogar. Y entonces vamos a llenar algunos ángulos en los cuales queremos encontrarlo para poder entrar al tema. Lo encontramos en Marcos 1:27 y dice de esta manera: todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y entonces aquí, cuando nosotros miramos acerca de lo que se deriva la palabra, la autoridad, ¿quién da autoridad? ¿De dónde viene la autoridad? Entonces, es Dios quien es la autoridad suprema de todo el universo. Entonces, Dios es el que tiene la autoridad, Dios es la autoridad. Y en Salmo 103:19 dice de esta manera: el Señor afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Entonces nosotros, mirando de que es Dios el que domina sobre todo, Dios es la autoridad suprema, entonces Dios nos la quiere dar a nosotros, nos la ha dado Cristo a través, en mi nombre echarán fuera demonios, si comiesen cosa mortífera, no les hará daño, y comienza el versículo a hablar. Entonces de esa autoridad es la que estaremos hablando en esta tarde. Hermana Karen. Amén, así es. Nuestro amado Jesucristo fue a la cruz del Calvario y ahí le quitó la autoridad a Satanás. Amén. La autoridad que iba con, ahí sí que yo veía qué significa autoridad, qué significa poder, y es lo que le quitó el amado Jesucristo cuando Él fue a la cruz. Y el poder que él recibió a través de poder cancelar todo el plan del enemigo y al ejército del enemigo, nos da la victoria a nosotros, hermano. Amén. Y es por ello que nosotros tenemos el día de hoy como hijos, dice la palabra de Dios, que somos coherederos, herederos por medio de nuestro amado Jesucristo. Y quiero rápidamente leer ese verso, porque yo quiero que tú reconozcas primeramente quién eres delante de Dios. Si tú ya aceptaste a nuestro amado Jesucristo, ya eres hijo, ya eres hija, y hay poder en tus manos, hay poder en ti. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos hasta el fin de que también seamos glorificados con Él. Y quiero rápidamente, hermano, que nos está sintonizando, dejarte saber qué significa
la palabra autoridad. La palabra autoridad viene de significa, la palabra la podemos ver mediante la palabra de Dios, donde dice que significa la autoridad. Se traduce del griego en español, que significa exousia o existin, que quiere decir ser capaz de hacer algo o el derecho de hacer algo. Entonces quiere decir que el Señor, mediante la victoria que Él recibió en la cruz, nos ha dado la capacidad y nos ha dado el derecho para poder derribar toda fortaleza que se quiera levantar en contra de nuestro matrimonio. Claro que sí. Amén, gloria a Dios. Sí, correcto. Aquí dice, ejerciendo autoridad, cómo nosotros podemos ejercer la autoridad que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice en Proverbios 18, Dios, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Dios constituye un verdadero refugio, una verdadera protección. Amén. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo que dice, torre fuerte, ¿verdad? Y esa delegación nos la ha regalado el Señor Jesucristo. La delegación que nosotros tenemos en esta área como matrimonios es ¿para qué? Para ministrar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la delegación solo viene de lo más alto. Y el Señor nos ha llamado como cabezas de hogares. Y como cabezas de hogares tenemos esa delegación que es de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano Fernando. Claro que sí, hermano. Y justamente, hermana Karen, también a lo que hablaba usted, me doy cuenta que aquí entendemos de que de Dios viene toda autoridad. Entonces, Dios la delega esa autoridad ¿para qué? Y es para guardar el orden. De que nosotros entendamos de que tal vez no permitamos, si es que hay hogares, y creo que hemos visto hogares lamentablemente donde han crecido niños con falta de figura paterna, en las cuales ellos han tomado una autoridad aún hasta sobre la madre. Hay hogares en los cuales los padres tienen esa personalidad de perfil bajo y en las cuales los hijos de carácter fuerte puedan ser primogénitos, a través de diferentes circunstancias han venido a opacar la autoridad de sus padres. Entonces Dios llamó a Adán y por consiguiente Dios tenía comunicación con quien él había dado a la autoridad como varón de casa. Entonces, qué importante es de que esta autoridad a lo que hemos recibido, que Dios nos la ha delegado, es para guardar un orden. Y ese orden lo podemos mirar en un ámbito civil, en las cuales la Biblia en Timoteo dice 3:1, amonestales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan. Entonces hay autoridad y es delegada para que haya una obediencia. Mi hermana decía que Cristo llegó con esa autoridad como cordero, llegó al matadero, pero recibió poder y le quitó la autoridad y el poder al enemigo que había en contra de nosotros. ¿A través de cuál? A través de la obediencia. Entonces la autoridad que el Señor nos delega a nosotros es para que nosotros obedezcamos a esas autoridades que Él mismo ha puesto. Segundo, autoridad en la iglesia, que puede ser nuestro pastor, puede ser nuestros líderes. Nosotros tenemos también hermanos ancianos en nuestra congregación que ayudan a nuestro pastor a velar por nuestras almas. También está en el ámbito hogar, lo que le decía en 1 Corintios 11:3, dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, si lo ponemos de una manera a lo que nosotros la querramos entender, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ese es el orden que Dios ha estipulado y es en la manera como nosotros tenemos que vivir en este evangelio, pero no de una manera de subyugar a nuestras mujeres, ni tampoco de subyugar a nuestros hijos. Yo soy la autoridad de una manera machista. Eso no es de parte de Dios, sino es a través de lo que la palabra dice, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó y se entregó por ella. Usted quiere recibir esa autoridad, hágalo en obediencia y sobre todo también ame a su esposa
y entréguese por ella, así como Cristo se entregó por la iglesia. Hermana Karen. Amén, hermano. Es un punto muy interesante porque muchas veces, como usted mencionaba, el hijo pierde la desobediencia, ¿verdad? Ambos, aún también los padres pueden perder la desobediencia a nuestro amado Cristo y los hijos ven ese ejemplo, Claro. ¿verdad? Pero lo que me llama mucho la atención es que estamos hablando de autoridad y cómo los espíritus inmundos son desautorizados Amén. por medio de la autoridad, el derecho, el poder que Dios da, pero siempre y cuando haya una obediencia. Y aquí como matrimonio el Señor nos llama a que juntos, el esposo y la esposa, seamos obedientes a Dios. Amén. Para que así sean los hijos y para que seamos, como dice, yo veía lo que significa poder, y dice que significa dunamis, fuerza, poder que resiste algo por virtud de su naturaleza, en la cual una persona o cosa ejerce o lleva a práctica. Entonces, para que nosotros lleguemos a ser una pareja que tengamos poder para eliminar las estrategias, los planes que los enemigos tienen, es necesario que toda la familia llegue a la obediencia de nuestro amado Jesucristo. Amén. Porque en el mundo espiritual ellos miran la desnudez de la persona cuando Claro. no estamos nosotros como pareja, como familia, en un orden bajo la obediencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces es como una burla para ellos me imagino que se aprovechan, me imagino que se carcajean, diciendo qué autoridad va a tener esa pareja si no tiene si la autoridad no proviene de Dios. Pero ¿por qué Claro. no proviene de Dios? Porque no hay obediencia. Claro. Entonces, qué importante es que como matrimonio nosotros juntos busquemos a nuestro amado Jesucristo para que así el poder realmente, muchas veces le decimos al Señor, Señor, dame poder, pero Él te dice, ya te di a mi Espíritu Santo. Él es el poderoso que está dentro de ti. Entonces, tan solo te falta que alinees tu espíritu, Amén. tu alma y tu cuerpo para que entonces salga a relucir el poder que yo he depositado en ti. Amén. Amén, aleluya. Sí, cierto. En la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo con esa autoridad que Dios nos ha regalado, nosotros podemos sujetar todo espíritu inmundo que se levante en contra de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones, porque así dice la palabra. El hermano Fernando mencionaba algo de Adán. Dios le dio a Adán la autoridad, esa autoridad con la que Adán empezó a trabajar, ¿verdad? En el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad, ¿verdad? Y esa autoridad, ¿de dónde viene? Esa autoridad proviene de lo más alto. Amén. Y esa autoridad tenemos nosotros hoy en día como hijos. Aquí hay un versículo que quiero compartir. Dice Lucas 10:19, mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Matrimonio, tú tienes la autoridad que Dios te ha brindado. Tú tienes esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Levántate como cabeza de hogar y en el nombre de Jesús echa fuera todo temor, porque Dios te ha dado una autoridad y con esa autoridad tus hijos van a empezar a sujetarse cada día más. Amén, hermano. Claro que sí, hermano. Y es interesante qué es lo que nos quita la autoridad. Hablábamos acerca de la desobediencia, porque usted mencionaba, hermano Ignacio, un detalle muy, muy especial, en el hecho de que había autoridad en Adán, y me imagino de que cuando él llegaba y le ponía los nombres a los animales, había, en cierta manera, el león no lo podía atacar porque había una vida diferente allí, una vida donde Dios reinaba y había autoridad en el varón, porque le dijo, vas a ponerle nombre y te vas a, diríamos la palabra, enseñorear sobre todo. Y entonces la Biblia nos relata de que el hombre tenía autoridad de parte de Dios, pero ¿cómo pierde la autoridad y el enemigo se la toma? A través de la desobediencia. Entonces, la autoridad, mirándolo hoy, viene de arriba. Sin embargo, es necesario de que nosotros podamos entenderlo. Y hay algo, hermana Karen, que a mí me impacta, y lo compartíamos con mi hermano en la radio, es acerca en Éxodo 3:15. Y me impacta cómo Dios, hablando a Moisés, le dice, Dios de su propio labio le dice,
Y dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, no dijo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que se tuvo el tiempo para decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿no? Y así mismo en Éxodo 6:3 dice: y me aparecí a Abraham, me aparecí a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Omnipotente es el que tiene toda la fuerza, todo el dominio, toda la autoridad. Entonces, qué importante es que nosotros hoy entendamos y conozcamos al Dios omnipotente, que se manifieste a nuestras vidas, que no solamente sea el Dios de mis hermanos Pérez, hermana Karen, hermano Ignacio, sino que también sea el Dios de sus hijos, que se llama Matthew, el hijo mayor, en los cuales se pueda decir el Dios de los hermanos Ignacio y la hermana Karen es el mismo Dios del hermano Matthew, y por consiguiente que sea el Dios del hijo del hermano Matthew. Es interesante que nosotros podamos hoy entender y reconocer y conocerlo a Él como el Dios omnipotente, que Él se manifieste no solo a nuestras vidas, sino también que se manifieste a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestros nietos, y que pueda llegar a nuestras cuartas generaciones conforme nosotros lo amemos y obedezcamos su mandamiento. Por eso hoy es necesario, mis amados hermanos, de que nosotros no solamente tomemos y reconozcamos la autoridad, sino que a través de la autoridad que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo, podamos hacer libres a nuestras esposas y por consiguiente también libres a nuestros hijos. Y de igual manera nosotros, que nosotros podamos vivir en esa libertad en las cuales hemos sido llamados. Hermana Karen. Amén, amén, así es. Muy importante, amada hermana, que nos está sintonizando. Si hay problemas quizás con tu hijo joven o con tu hija jovencita, quizás estás viendo, y se me venía a mi mente, hermano, ahorita que estaba platicando usted, dando el ejemplo de qué tan importante es que nosotros tenemos autoridad como padres. Hubo una petición que entró de una madre que pedía por su hija que se había metido en la brujería. Amén. Entonces ella pedía consejo de qué hacer, ¿verdad? Entonces se le daba, donde dice la palabra de Dios, primeramente cubrirse, ¿verdad? Y con la protección de Salmo 91 dice que Él es nuestro Altísimo, ¿verdad? Que cuida de nosotros, de nuestro hogar. Pero también que leyera Efesios 6, donde habla de las armaduras que debemos de nosotros tener como siervas, como esposa, como madre. Entonces, bueno, lo que yo quiero, el consejo que quiero darte, amada hermana, si tus hijos están quizás en un mundo donde están batallando con espíritus inmundos, con potestades, con huestes, con principados, mi consejo es que tomes la autoridad de nuestro amado Jesucristo. Busca a la autoridad. Dile: autoridad, entra a mi corazón. No quiero lo que me vas a dar, sino que te quiero adentro de mi vida, para que yo pueda atar, ligar y echar fuera todo espíritu de droga, todo espíritu de sexo, todo espíritu de malicia, todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de maldad, todo espíritu de prostitución también. Amén. ¿Por qué no? Hay muchas jovencitas que están fornicando, que están vendiendo su virginidad para obtener dinero, que están vendiendo su pureza, y no nos estamos dando cuenta que es un espíritu inmundo. Y como hijos e hijas de Dios no nos podemos estar quietos o quietas. Debemos de levantarnos como matrimonio, porque la palabra de Dios dice que Él nos ha llamado de dos en dos. Llamó a sus discípulos en Lucas 9:11, donde dice reuniendo a los 12, hablando acerca de los discípulos, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos discípulos. Amén. También, amén, y discípulas. Entonces dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar aún las enfermedades. Entonces con Él se sobre todo los demonios por nombre. ¿Qué es lo que tu hija está manifestando? ¿Qué espíritu inmundo estará atormentándola? Quizás no es ni siquiera su alma, la enfermedad que se hay en su alma. Pero ambas, el Señor te da el poder, porque dice su palabra, para sanar la enfermedad que se encuentra en el alma, el dominio que tiene el enemigo sobre su espíritu y sobre su alma. Tenía acá en la palabra de Dios donde dice que los mandó de dos en dos, lo puedes
a leer en Lucas, dice, pero a todos, dice, les dio derecho de, ay Dios mío, perdón. Bueno, la palabra de Dios dice que Él mandó a sus discípulos, llamó a los 12. Amén. También llamó a los 12, pero los mandó de 2 en 2. Y así el Señor nos ha hablado como matrimonio. Matrimonio, Él es mi esposo 1 y yo completamos el 2. Entonces, no ir solos a esa batalla espiritual, sino que en la intimidad buscar, clamar por nuestros hijos. Y el Señor nos ha dado la autoridad para eliminar todo aquello que se quiera levantar en contra de tu matrimonio, en contra de tu hogar. Amén. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Como David, cuando él iba a pelear con Goliat, ¿verdad? Él no iba con sus fuerzas. Claro. A él se le fue dada una autoridad. ¿Y de dónde venía esa autoridad? De lo alto. Con esa autoridad pudo vencer a Goliat, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él no iba con sus fuerzas. Él iba con las fuerzas del Señor Jesús. Dice aquí en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, puedo vencer porque no llego con fuerzas. Y dijo, vengo en el nombre de Jehová. Hermano, esa autoridad nosotros la podemos traer a nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿cómo? No con nuestras fuerzas. No vamos a poder. Nosotros tenemos que buscar la autoridad. ¿Qué tan importante es estar viendo estos programas, hermano Fernando? Nosotros podemos estar aquí los tres, pero hay autoridad en nosotros, hermanos, que nos estás viendo. Hace 25, 21 años hubo un pastor predicando en la televisión, así como estamos nosotros. Ese hombre tenía autoridad, y esa autoridad tan grande solo se la pudo dar el Señor Jesucristo. Amén. Esa autoridad tan grande que Él le pudo dar, había almas necesitadas. Solamente lo único que Él dijo, hay una persona que necesita a Cristo. Este día llegué yo. Gloria a Dios. Hay autoridad, mis hermanos. Aquí ustedes nos pueden ver a nosotros tres, pero no estamos con nuestras fuerzas. Estamos con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Matrimonios, ustedes que están afuera, no desaprovechen. Amen a su pareja, amen a sus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos amemos los unos a los otros. Nosotros bendecimos a todos aquellos que están en esta iglesia, mis hermanos. Los motivamos a que escuchen este programa. Dios los bendiga. Claro que sí, hermano. Y justamente en ese mismo sentir, qué importante es de que nosotros, hermana, podamos entender que la autoridad no es dada por Dios para subyugar a nuestro cónyuge. No es en la forma de machismo, no es en la manera de que yo soy la autoridad y aquí mando yo. Hemos visto muchos matrimonios, lamentablemente, que se ha tornado en matriarcado, se ha tornado en machismo. Dicen la cabeza es mi esposo, pero yo soy el cuello y el cuello es el que mueve la cabeza. Se han podido fomentar y hacer bromas de muchas maneras, pero realmente, como decía mi hermana al principio, y algo que me llamó mucho la atención, en la vida espiritual, el enemigo puede mirar realmente cuál es nuestra condición y realmente se puede mofar en decir, tú vienes y puedes hasta predicar, pero realmente vives una vida vacía. Y realmente a veces no podemos ni siquiera tomar autoridad sobre el dolor de cabeza de nuestros hijos, el dolor de cabeza de nuestra esposa. ¿Por qué? Porque no hay autoridad en nosotros. Pedro entendió y sabía que en Cristo había autoridad y lo trajo a la casa porque todavía en él no se había manifestado el Espíritu Santo, sino que trajo a Cristo y le dijo, en cierta manera, ora por mi suegra porque tiene fiebre. Y dice la Biblia que Jesús tomó autoridad, reprendió la fiebre y la fiebre salió. Muchas veces, a través de la desobediencia, no podemos tener esa autoridad para poder reprender la fiebre. Cualquiera diría, es una fiebre, es algo chico, ¿no, amado hermano? Después de 105 grados, lo que se cuenta aquí, dan convulsiones y la persona puede perder la vida. Por eso es necesario que vivamos una vida en consagración. Aquí en este estudio me daba cuenta y miraba algo que me llamó la atención y con esto vamos terminando. Dice, el grado de autoridad está determinada por la forma
de cómo nos conducimos en la vida cuando nos sometamos al Señor, a nuestro Cristo, y andemos a través, bajo la guianza del Espíritu Santo. En Santiago 4:7 dice, sed pues sujetos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. A través de la obediencia, el Señor nos dará la autoridad para poder echar fuera demonios, serpientes, y poder aún orar por la enfermedad de nuestra familia. Hermana Karen. Amén, así es que te invitamos a que aceptes a Jesucristo. Es la mejor decisión que uno puede hacer. Es la mejor decisión que mi esposo tomó hace 21 años, yo a la edad de 3 años, y hemos escuchado ya por muchos años que nuestro amado Jesucristo viene pronto, pero sí viene pronto, y Él te está dando la oportunidad ahora que lo recibas dentro de tu corazón. Él quiere hacer cambios en tu matrimonio, Él quiere hacer cambios en tu paternidad. Él quiere sacar todo aquello que esté estorbando tu vida espiritual, que esté estorbando la vida espiritual de tus hijos, tu matrimonio, toda deidad que se ha levantado en contra de tu matrimonio. Quiere echarla y hacerla que sea ahollada, como dice su palabra, que nosotros tenemos el poder para ahollar esa serpiente que en los tiempos antiguos derribó, hermanos, hasta cierto punto el matrimonio de Adán y Eva. Pero el Señor ahora te da el poder para que esa misma serpiente ahora no tome autoridad sobre tu matrimonio, porque el poderoso Jesucristo está dentro de tu vida. Ahí donde te encuentras, inclina tu rostro y dile, amado Jesucristo, yo te acepto el día de hoy. Yo te acepto en el nombre de Jesús como mi único y suficiente Salvador. Toma mi vida. Toma mi vida el día de hoy. Entra a mi vida. Entra, amado Jesucristo, a mi matrimonio. Entra en los corazones de mis hijos. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Entra. Entra, perdona todos mis pecados, borra todas mis ofensas. Yo te acepto, oh autoridad. Yo te acepto, oh poder. El día de hoy, entra en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Porque ahora soy hija, hijo, coheredera de nuestro amado Jesucristo. Amén. Y por eso mismo, mis amados hermanos, damos gracias al Señor y te invitamos que nos sintonices la próxima semana. Estamos compartiendo estos temas matrimoniales y esperando en el nombre de Jesús que todo lo que hayas podido escuchar sea de gran bendición para tu vida espiritual. Dios te bendiga.